En más de 30 años criando a mi hijo, jamás imaginé que terminaría en la boda de él recibiendo una humillación como esta. Aún tenía entre brazos el regalo de bodas que me desvelé haciendo, pero mi nuera me recibió con una burla. ¿Ese olor barato y pueblerino pretende arruinar mi boda? Las carcajadas estallaron, ahogando la música, ahogando hasta mi aliento. En medio del pasillo principal, la consuegra alzó el mentón y me lanzó una hoja arrugada a los pies, justo encima de mis zapatos viejos. Ven, límpiame los zapatos. Pero ni todas esas humillaciones juntas dolieron tanto como el silencio de mi propio hijo. En ese momento, al mirar a Ramiro y ver que volteaba la cara, fingiendo no ver cómo su madre era avergonzada frente a cientos de invitados distinguidos, sentí cómo mi corazón se volvía piedra. Esta historia empezó justo en ese instante, cuando toda la iglesia guardó silencio, esperando que yo agachara la cabeza. Y yo soy Soledad, tengo 60 años, y esta es mi historia. La música de mariachi, que sonaba con tanta alegría, se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado las cuerdas de la guitarra con un cuchillo afilado. Cientos de ojos dentro de la iglesia se clavaron en mí. No eran miradas de bienvenida, sino un silencio incómodo. Traté de encontrar a mi hijo, Ramiro, entre la multitud vestida de trajes negros y vestidos de seda, pero la primera en acercarse no fue él, sino Jimena, mi futura nuera. Se deslizó hacia mí como un cisne blanco, con un perfume caro que me invadió la nariz, opacando el olor a velas y madera vieja del templo. No sonrió, solo curvó un poco los labios, tapándose la nariz con un abanico de papel, pero con un volumen suficiente para que los invitados de Monterrey que estaban cerca lo escucharan clarito. ¿Ya llegó mi suegra?, dijo Jimena con una voz dulce como miel, pero con la mirada helada. Pero por Dios, no pudo entrar por la puerta trasera. Ese olor a fertilizante está fuertísimo. Mis invitados se van a poner alérgicos. Las amigas de la novia se rieron bajito. Yo apreté con fuerza las asas de mi bolsa de tela. El olor que traía no era fertilizante. Era el olor de la tierra de la hacienda, del sol y del sudor de haber caminado 2 kilómetros porque la camioneta vieja no quiso arrancar. Quise abrir la boca para explicarme, pero mi mirada se cruzó con la de Ramiro. Estaba junto a su futuro suegro, con una copa en la mano, la espalda recta dentro del traje carísimo que sabía perfectamente que se había pagado con la tarjeta de crédito de la empresa. Me vio, estoy segura de que me vio, pero apenas nuestros ojos se cruzaron, se dio vuelta, fingió acomodarse el botón del saco y siguió conversando y riéndose con el magnate inmobiliario a su lado. Esa espalda me dolió más que cualquier palabra. No alcancé a dar un paso atrás cuando Rebeca del Castillo, la madre de la novia, se plantó frente a mí. Llevaba un vestido rojo encendido, con un collar de perlas cuyo valor podría alimentar a todo este pueblo durante un año. Se sentó en la banca de roble justo en medio del pasillo principal, cruzó las piernas y levantó su zapato de tacón brillante a la altura de mis ojos. Soledad dijo mi nombre así nomás, sin un señora, aunque yo le llevaba más años y más tiempo como dueña de tierras. Llegaste justo a tiempo. Mira, el piso de la iglesia está sucio y me ensució el tacón. Sacó una servilleta de tela de su bolso, la hizo bolita y la tiró a mis pies. Límpialo por mí. De todos modos, tú estás acostumbrada a andar con la cara pegada al suelo, ¿o no? Todo el salón quedó mudo. Los meseros dejaron de moverse. Algunos pensaron que era una empleada vieja y desorientada y me miraban esperando, como si vieran una escena divertida antes de la ceremonia. En ese momento, el tiempo se detuvo. Miré la servilleta blanca sobre el mosaico rojo, miré mis zapatos llenos de polvo y miré a Ramiro, mi hijo, aún de espaldas, con los hombros temblando un poco, pero sin girarse. No sentí rabia. La rabia es un lujo para quien tiene poder. En su lugar, una calma helada me recorrió la columna. Lentamente, me agaché. Se escucharon murmullos. «Sí lo hizo», susurró alguien. Rebeca sonrió con superioridad. Su pierna seguía estirada esperando que yo me agachara. Recogí la servilleta del suelo, pero no le limpié los zapatos. Me puse de pie,
con la espalda recta como la columna de la hacienda que mi esposo construyó hace 40 años. La miré directo a los ojos, coloqué la servilleta con suavidad en su mano extendida y dije con voz firme, grave, sin un solo temblor: «Quédatela, Rebeca, te va a hacer falta cuando tengas que secarte las lágrimas. El suelo de la iglesia es para arrodillarse ante Dios, no para limpiar zapatos ajenos». Su sonrisa se desvaneció. No esperé su respuesta. Me giré, dejé el regalo de bodas, un par de cojines bordados con hilo dorado, en la última banca. No quería llevármelos, pero tampoco quería entregárselos en mano. Salí por el arco, en sentido contrario a los invitados que seguían entrando. La luz del sol me obligó a entrecerrar los ojos, pero no volteé. Caminé hasta la parada del camión. Un autobús viejo, pintado de amarillo, se acercó rugiendo, soltando una nube de humo negro. Subí, me senté en un asiento de plástico duro y apoyé las manos sobre los muslos. Cuando el camión se alejó y la iglesia quedó atrás, no lloré. Las lágrimas de una madre débil se quedaron con ese regalo de boda. Mi mente empezó a repasar todo lo ocurrido como una película en cámara lenta, pero esta vez no desde la emoción, sino desde la mirada de una propietaria. ¿Por qué Rebeca se atrevió a ordenarme que le limpiara los zapatos? Porque cree que vivo mantenida por su hijo. ¿Por qué Ximena me desprecia? Porque piensa que esta hacienda es un montón de ruinas, y yo solo soy la portera. ¿Por qué Ramiro me dio la espalda? Porque vendió su alma y quizás hasta su firma a ellos. El camión se detuvo frente al camino de tierra roja que lleva a la hacienda. Bajé y caminé bajo el sol ardiente. Desde lejos, la casa antigua de paredes blancas y peladas apareció ante mí. Es mi carne y mi sangre. Es donde enterré a mi esposo. Abrí el portón de hierro pesado. El chirrido familiar de las bisagras me dio la bienvenida. El patio estaba en silencio. Solo se oían los gallos y el viento entre los naranjos. Entré sin cambiarme ni servirme agua. Fui directo al altar de madera de roble oscuro en la esquina del cuarto. Abrí el cajón de abajo, donde se guardaba una caja de lata oxidada. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la fuerza de la determinación. Saqué el manojo de papeles atados con una liga amarillenta. El testamento de mi esposo, las escrituras de la hacienda, la licencia del restaurante. Fui colocando uno a uno sobre la mesa de cocina de madera rugosa. Mis dedos ásperos pasaron por la línea en negritas: propietaria, Soledad Navarro. Muy bien, murmuré para mí misma en esa cocina vacía. ¿Quieren jugar a los señores y las criadas? Les voy a mostrar quién es la verdadera dueña de esta mesa. Tomé una libreta y una pluma de tinta roja. La auditoría de mi vida comenzaba en ese preciso instante. El clic seco de la pluma rompió el silencio pesado del cuarto. Ese sonido se parecía más al de cargar un arma vieja que al de escribir. No empecé a escribir de inmediato. Me quedé ahí, respirando hondo, dejando que el olor a papel viejo reemplazara al perfume empalagoso de mi nuera. Frente a mí ya no había una mesa de cocina, sino un escritorio, un tribunal de conciencia. Lo primero que abrí fue el testamento de mi esposo. El papel amarillento tenía las orillas dobladas por la humedad de las lluvias pasadas, pero el sello rojo del notario seguía intacto, tan nítido como una gota de sangre fresca. La firma de él en la última página estaba temblorosa, el trazo de un hombre moribundo, pero lúcido hasta el final. Todos los bienes, incluyendo tierras, casa, jardines y la administración, pertenecen a mi esposa, Soledad Navarro. Leí esa línea 3 veces. No decía la familia Navarro, no decía mi hijo, decía Soledad Navarro. Seguí revisando el montón de papeles legales de otras propiedades. La escritura de la hacienda de 50 hectáreas, el registro del restaurante El Sol a las afueras del pueblo, el contrato de compraventa del terreno trasero del año pasado y también el permiso de constitución de la agencia de ecoturismo que venía soñando. Todo, sin faltar ni una hoja, estaba a mi nombre en el campo propietario. Luego miré al otro montón más delgado a la derecha. Los documentos relacionados con Ramiro, contrato laboral, carta de poder con fecha de vencimiento, tarjeta bancaria adicional. En los papeles mi hijo, ese hombre de traje brillante parado en la iglesia hace un rato, no era más que un administrador contratado.
No poseía nada más que el sueldo que yo le pagaba y la confianza que puse en el lugar equivocado. Con un bolígrafo rojo, rodeé la palabra representante en la carta poder. Un círculo rojo intenso como una mancha de labial, marcando la verdad que tanto tiempo ignoré por amor de madre. Él solo era mi sombra, pero se creía el sol. Me levanté, fui a la estufa, encendí el fuego y puse una cafetera con café negro bien cargado. Mientras esperaba que hirviera el agua, saqué la libreta de gastos diarios para revisar. Soy una mujer de números. No fui a la universidad como mi nuera, pero conozco mejor que nadie el precio de un costal de abono, el jornal de un albañil y las tasas del banco. Abrí la app del banco en mi celular viejo y comencé a comparar. Día 15. Retiro de 50. 000 pesos. Nota. Reparación del techo del restaurante. Día 20. Transferencia de 120. 000 pesos. Nota. Anticipo para materiales. ¿Qué clase de materiales tan caros en temporada baja? Día 28. Retiro en efectivo en un cajero de Monterrey. 30.000 pesos. Ramiro me dijo que iba a una junta de padres del niño adoptivo, pero Monterrey está a 300 kilómetros. El corazón me latía más rápido, no de miedo, sino de rabia. Estas sumas no eran lo bastante grandes como para hundir el negocio, pero eran como pequeñas grietas en una represa. Si no se tapan, toda la represa se viene abajo. Marqué el número de Esteban, el viejo administrador leal, mano derecha de mi difunto esposo. Esteban, le solté apenas contestó, con voz seca. No preguntes por qué no estoy en la boda. Tráeme todos los libros contables de los últimos 3 meses a casa ya mismo. Entra por la puerta trasera, y que nadie te vea. Media hora después, Esteban llegó. No venía vestido para fiesta, traía ropa de jardinero, con una carpeta gruesa bajo el brazo y el rostro arrugado lleno de preocupación. Señora, dijo mientras ponía los papeles sobre la mesa, mirándome con lástima. Pensaba esperar a que pasara la boda para contarle, pero hay algo raro. Sacó una hoja de contrato borrador y la puso frente a mí. Era un acuerdo de cooperación de inversión con un nombre desconocido. Castillo Inversiones. La semana pasada, 2 tipos de traje vinieron al restaurante buscando al joven Ramiro, dijo Esteban, bajando la voz. Dijeron ser primos de la señorita Jimena. No pidieron comida, solo el plano de uso de suelo. Se pasearon por la hacienda, midieron, fotografiaron cada árbol, cada camino al arroyo. Tomé la hoja. ¿Y qué dijo Ramiro? Pero lo vi firmar unos papeles. Me las ingenié para quedarme con este borrador que tiraron a la basura. Entrecerré los ojos hacia la firma al final de la página. El nombre decía Soledad Navarro. La letra era idéntica a mi firma, pero al alzar la hoja a contraluz, noté algo raro. La tinta era totalmente plana. No había hendidura del bolígrafo en el papel. Esto es una fotocopia, dije con la voz helada. Cortó mi firma de otro documento, la pegó aquí y lo fotocopió. Esteban asintió, la frente empapada de sudor. Y están preguntando por la compra total del terreno, señora. No es una colaboración, es compra definitiva. Bajé el papel. Un escalofrío me recorrió la espalda y se extendió por todo el cuerpo. Mi hijo no solo era insensible, estaba ayudando a los ladrones, y esos ladrones eran la familia de su recién casada. Esteban, ordené, poniéndome de pie y yendo hacia la caja fuerte negra junto al altar de mi esposo. Déjame todos esos papeles. Vuelve al restaurante y cambia de inmediato la cerradura de la oficina. Desde mañana, solo tú y yo tendremos llave de la caja fuerte del restaurante. Si Ramiro quiere sacar un solo peso, tendrá que llamarme. Esteban asintió rápidamente y se fue hacia la puerta. Cuando su silueta desapareció tras los árboles, me quedé sola en la casa enorme. La tarde caía, y la oscuridad empezaba a tragarse los últimos rayos de sol sobre el piso de loseta. Abrí la vieja caja fuerte con la llave que llevaba colgada al cuello. El clic seco sonó por segunda vez. Guardé la libreta de ahorros, el sello de la empresa y la carpeta que me entregó Esteban en el fondo. Por primera vez en años,
No sentí que estaba guardando bienes, sino cargando municiones para una batalla. El teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. La pantalla brilló en la oscuridad. Una llamada perdida de un número desconocido. Y enseguida, un mensaje de Esteban, breve pero suficiente para hacerme apretar la llave de la caja fuerte con fuerza. Señora, cuidado, escuché algo en la cantina. La familia del castillo anda presumiendo que ya tienen controlada a la vieja. Dicen que la próxima semana van a empezar a nivelar el jardín de atrás. Miré por la ventana hacia el huerto de naranjos que había sembrado mi esposo. Ya veremos, susurré en la oscuridad. Ya veremos quién termina siendo el que quede arrasado. Esa noche no dormí, pero tampoco me permití estar cansada. Cuando cantó el primer gallo en el corral detrás de la hacienda, ya me había levantado y lavaba la cara con agua helada del tinaco. Ya no preparé café para disfrutar, lo hice espeso, amargo, y me lo tomé de un trago como si tragara pólvora. Abrí el ropero, apartando los vestidos floreados y llamativos que Ramiro me regalaba en fechas especiales para que mamá no se viera tan de rancho. Elegí una camisa negra de manga larga, cuello alto y abotonada hasta arriba, y un pantalón de tela gris ceniza. Me recogí el cabello en un chongo apretado en la nuca, sin dejar ni un mechón suelto en la frente. Hoy no era la suegra, no era la viuda amable. Hoy era la acreedora. Tomé una bolsa gruesa de tela y metí todos los documentos que había clasificado anoche, el testamento, el título de propiedad y la libreta donde anotaba cifras sospechosas. Cerré la hacienda con doble llave, jalé la manija con fuerza para asegurarme, una nueva costumbre, y caminé hasta la parada de autobús cuando la neblina aún flotaba sobre las hileras de maíz. La oficina pequeña detrás del restaurante familiar era estrecha y olía a papel viejo. Esteban ya estaba allí, con ojeras marcadas, junto a Marisol, la contadora joven que trabajaba con nosotros a medio tiempo. Marisol me miró con preocupación. «Buenos días, señora». Esteban me llamó de urgencia. Ya extraje los datos del servidor. Giró la pantalla de la laptop hacia mí. En ella había una hoja de cálculo llena de líneas rojas. «Señora, mire aquí», dijo señalando la columna de fechas con su dedo delgado. Hace 3 meses empezaron a aparecer transferencias raras en la cuenta de la empresa. No son montos grandes, apenas por debajo del umbral que obliga al banco a reportarlas, pero la frecuencia es muy alta. «Están fraccionando el dinero», dije, con una calma que me sorprendió, «para que el banco no sospeche que están lavando dinero». «Exacto», asintió Marisol, sorprendida de que yo entendiera tan rápido. «Y todo va a parar a una cuenta intermediaria en Monterrey, bajo el concepto de depósito para estudio de terreno o anticipo de inversión. El beneficiario final es una filial de Castillo Inversiones». Esteban puso sobre la mesa un montón de facturas arrugadas, y esto fue lo que encontré anoche en el bote de basura del cuarto de Ramiro. Son borradores de contratos. Los tomé para revisar. Otra vez, firmas electrónicas. «Ya no necesitan su firma física, señora», dijo Marisol con tono preocupado. «Ramiro tiene poder de administración. Está usando ese poder para firmar acuerdos de colaboración. Legalmente, no han comprado su terreno, pero están hipotecando el derecho de explotación para obtener préstamos bancarios». Sentí la sangre retumbar en mis oídos. No solo querían quitarme la tierra, querían usarla como palanca financiera para alimentar las ambiciones de riqueza de su familia, y si el proyecto fracasaba, la endeudada sería yo. «Imprímeme todo», ordené, «una hoja por transacción, con el sello de la empresa en cada una». Marisol y Esteban trabajaron en silencio. El zumbido de la impresora sonaba como una lima afilando cuchillos. Al tener el fajo grueso de papeles en mis manos, supe que ya tenía un arma. Salí de la oficina y caminé por la plaza del pueblo para tomar el camión de regreso al rancho. El sol del mediodía ya pegaba fuerte. La plaza estaba llena de gente, pero mis pasos se detuvieron frente a un enorme anuncio recién instalado junto a la fuente. Estaba tan nuevo que todavía olía a pintura fresca. Mostraba una imagen 3D deslumbrante de un complejo turístico de lujo, llamado Paraíso del Castillo. Casas con techos de teja roja, albercas de agua azul brillante y senderos de mármol. Lo reconocí.
Esa alberca estaba justo sobre el huerto de naranjos de mi esposo. El restaurante elegante estaba encima de mi cocina, donde cocino todos los días, y esa entrada lujosa era justo por donde salí esta mañana. En la esquina inferior del cartel, el logotipo de Castillo Inversiones en letras grandes, acompañado del texto: Proyecto en preventa. Reservaciones abiertas. Algún peraro. Peroxanda, Proseruna, cuando, Alquendaro, estaban vendiendo mi casa mientras yo seguía viviendo en ella. No grité, ni arranqué el letrero como una loca. Saqué el celular con calma, tomé una foto del anuncio, captando bien el número de la gente y el logo de los ladrones. Arranqué un pedacito de papel de mi bolsa y anoté el nombre del agente: Hugo, representante exclusivo. El camión del mediodía venía casi vacío. Me senté en el último asiento, abrazando fuerte la bolsa de documentos contra el pecho. Mi mente empezó a unir las piezas. La humillación en la boda fue para desacreditarme ante la comunidad. Ramiro firmó los papeles para legalizar los préstamos, y el anuncio era para atraer inversionistas ingenuos. Una trampa perfecta. Solo faltaba una cosa: mi firma final para vender la tierra. El camión se detuvo. Me bajé y caminé a casa. Desde lejos, el portón de hierro del rancho seguía cerrado bajo el sol. Pero cuando metí la llave en la cerradura, sentí algo raro. Estaba un poco trabada. Esta mañana le había puesto aceite, debía entrar suave. Empujé el portón y entré al patio. Todo seguía en calma, pero al mirar hacia el pequeño almacén apartado detrás del jardín, donde guardo los archivos viejos desde la época del abuelo de Ramiro, vi que la puerta estaba entreabierta. Un rayo largo de sol se colaba en diagonal, cortando la oscuridad del almacén. Contuve la respiración, avancé en silencio hacia allá, con el manojo de llaves apretado en el puño como si fuera un puño de hierro. Alguien había entrado aquí mientras yo no estaba. Y no buscaban dinero, buscaban los papeles originales. Empujé con fuerza la puerta del almacén. «¿Quién anda ahí?», grité, con la voz dura, resonando entre el polvo acumulado. Nadie respondió, pero un legajo color azul claro, el que contenía los planos originales del terreno, estaba fuera de lugar, caído en el suelo. No entré de inmediato, me quedé parada en el umbral, entrecerrando los ojos mientras veía cómo las partículas de polvo bailaban frenéticas en el rayo de sol de la tarde, prueba clara de que el aire había sido agitado con fuerza hacía poco. Me acerqué, recogí el legajo azul claro. Era el plano catastral original de toda esta tierra, del año 1980. Lo abrí. El mapa seguía ahí, pero los bordes estaban doblados con apuro. Y lo más grave: las hojas de papel carbón entre las páginas habían desaparecido. No se llevaron el original, lo copiaron. Querían saber con exactitud los límites del terreno, las fuentes de agua subterránea y los accesos públicos, para diseñar ese paraíso que anuncian en la lona publicitaria. Me giré para revisar el cajón del viejo mueble de roble, donde guardo el sello de la empresa. Ahí seguía, pero estaba boca abajo. Durante 30 años, siempre coloqué el sello con la cara hacia arriba, sobre el cojín rojo de terciopelo, con las letras mirando hacia afuera. Ahora estaba de lado, con la tinta roja manchando el fondo del cajón. Se me encogió el pecho. No fue un ratero cualquiera. Un ratero se habría llevado el incensario de bronce o los rollos de cable. Quien entró sabía exactamente lo que quería: información legal para burlar la ley. Y lo más doloroso: la cerradura del almacén no estaba forzada, fue abierta con una llave. Solo hay 2 personas que tienen esa llave, yo y Ramiro. Salí del almacén, cerré con llave y me dirigí directamente a la fila de cuartos en renta al fondo del patio. Doña María, una viuda que renta uno de mis cuartos desde hace 10 años, estaba sentada en la entrada limpiando frijoles. Al verme con cara seria, dejó de hacerlo. «María», le pregunté, esforzándome por mantener la calma. «Hoy al mediodía entró alguien a la casa». Doña María asintió con cara de preocupación. «Sí, señora», como a la una. Un carro plateado se estacionó en medio del patio. Una muchacha joven,
con el pelo pintado de rubio y lentes oscuros grandotes que le tapaban la cara. Ximena. ¿Venía sola? No. Bajó la voz. Con un señor de traje, con maletín. Dieron vueltas por el jardín, señalaban cosas, y luego ella sacó un manojo de llaves del bolso y abrió el almacén. Yo creí que usted le había dado permiso, por eso no dije nada. Sentí mis dientes rechinar. Ximena no solo me humilló en la boda, también se metió a mi casa como si fuera suya, hurgando entre las cosas de mi esposo mientras yo iba en camión bajo el sol. Entré a la cocina. Me lavé las manos como si quisiera quitarme esa suciedad invasiva y tomé el teléfono para llamar a Ramiro. El tono sonó por mucho rato. Finalmente contestó, con música escandalosa y el sonido de copas chocando de fondo. «Mamá, estoy ocupado atendiendo a unos invitados con mi suegro», dijo él con voz arrastrada, con un poco de alcohol encima. Ramiro lo interrumpí. «¿Por qué Ximena tiene la llave del almacén de tu papá?» Hubo un segundo de silencio. Hoy necesitaba sacar unos datos sobre el terreno para tener una referencia para la decoración de la boda. ¿Por qué te pones tan tensa, mamá? ¿Para decorar una boda se necesita un plano catastral?, pregunté con voz helada. ¿Desde cuándo le diste las llaves? Mamá, Ramiro levantó la voz con ese tono defensivo tan suyo. Es mi esposa. Esta casa tarde o temprano será nuestra. Ya no estés aferrada a todo como una anticuada. Ya, estoy ocupado firmando un contrato. Digo, atendiendo a los invitados. Y colgó. El tut-tut sonó en la cocina vacía. Por primera vez, entendí que mi hijo no era solo una víctima de la manipulación. Su debilidad y ambición lo habían convertido en cómplice. Esa tarde no me senté a llorar. Llamé a un cerrajero. «Cámbialas todas», le señalé una por una. La puerta principal, la trasera, la del almacén y la de la oficina de mi esposo. Pon las mejores, y solo dame las llaves a mí. El ruido de los taladros retumbó por toda la hacienda. Cada golpe contra la madera era como un clavo más en el ataúd de la relación madre e hijo que ya no existía. Cuando el cerrajero me entregó el nuevo juego de llaves relucientes, lo colgué en un aro de acero y me lo puse al cuello. Marisol regresó al anochecer. Traía una hoja impresa de un correo electrónico. «Señora, esto llegó al correo de Ramiro, pero tengo activado el reenvío automático», y dejó el papel sobre la mesa. Era un contrato de anticipo para compraventa de inmueble. En la sección de vendedor aparecía mi nombre impreso, sin firma. En la de testigo y fiador, la firma de Ramiro ya estaba estampada, con tinta fresca. La cantidad de dinero del anticipo era enorme, capaz de deslumbrar a cualquiera, pero en la letra pequeña al final decía: «Si el vendedor cancela la operación, deberá indemnizar con el triple del anticipo». Y ya habían transferido el dinero a la cuenta conjunta donde Ramiro tenía poder esta mañana. «Nos tendieron una trampa», dije, con la vista fija en la letra pequeña. «Si no firmo la venta, me demandarán por fraude y me exigirán el triple. Entonces me veré obligada a vender la casa para pagar la deuda». Mandé a Marisol a descansar y me quedé sola en la cocina. Extendí todo sobre la mesa del comedor. Estados de cuenta, el contrato falso, el plano catastral y el contrato de anticipo. Bajo la luz amarillenta, los papeles blancos parecían cuchillas. Tomé mi libreta de tapas negras y comencé a anotar cada fecha, cada nombre involucrado. Ximena, Rebeca, el abogado de los Castillo, el agente Hugo. Estaba trazando su red. El reloj marcó la medianoche. Justo cuando iba a apagar la luz, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sin saludo. «Señora Navarro, el anticipo ya está en manos de su hijo. Si no firma la venta del terreno la próxima semana, lo perderá todo, la casa, la tierra y hasta a su hijo, que acabará en la cárcel». Me quedé mirando la pantalla. El miedo inicial se desvaneció, dando paso a otra cosa, más fuerte, más firme. No respondí. Apagué el teléfono, saqué el chip, lo rompí y lo tiré a la basura. Me levanté y fui al altar de mi esposo. Encendí un incienso.
El aroma del copal se esparció suavemente. ¿Ya viste, viejo?, le susurré a su retrato. Quieren guerra, está bien. Esta soledad les va a dar una guerra. A la mañana siguiente, cuando los primeros cocineros llegaron al restaurante El Sol, yo ya estaba sentada en la pequeña oficina trasera, ese cuartito que normalmente se usa para guardar costales de arroz y cajas de cerveza. Bajé la cortina de la ventana hasta dejar solo una rendija de luz, apenas lo justo para iluminar los pecados que estaban sobre la mesa de madera. Traje todo el arsenal: estados de cuenta bancarios con tinta corrida, un montón de copias arrugadas de contratos que Esteban había conseguido, y mi libreta negra. Marisol llegó puntual, cargando una laptop y un escáner portátil. No preguntó nada, solo conectó los cables en silencio. El ventilador de la computadora zumbaba como grillos en la noche, rompiendo el silencio denso. «Empieza», le dije, poniendo el papel con mi firma original sobre la mesa. «Compáralo con todos estos papeles. Trabajamos como forenses diseccionando un cadáver». El cadáver, en este caso, era mi patrimonio. Marisol escaneó mi firma original y luego fue escaneando una por una las firmas en los contratos de préstamo y de anticipo que habíamos recolectado. En la pantalla aparecían dos firmas superpuestas, una en azul, otra en rojo. «Mire, señora», señaló Marisol temblando un poco. «La firma original, azul, tiene un remate en la letra O y una línea final ligeramente curva. Pero en este contrato de préstamo, rojo, la línea es recta, perfecta. Esa es una firma electrónica», concluí. «La cortaron de un documento viejo, la arreglaron para que se viera bonita y la pegaron. Descubrimos no una, sino 6. 6 contratos distintos, hipotecando distintas propiedades en solo 3 meses, cada uno con títulos bonitos, crédito para desarrollo agrícola o financiamiento verde, pero todos tenían como garantía mis tierras. El total de los préstamos alcanzaba para comprar la mitad del pueblo, y todos habían sido legalizados en la misma notaría de Monterrey, la oficina de un abogado que yo ni siquiera conocía. Esteban entró con una impresión borrosa del sistema viejo de cámaras del restaurante que acababa de recuperar. «Mire esto», dijo, dejando la hoja en blanco y negro sobre la mesa. En la imagen, Ramiro estaba sentado en la mesa más escondida del restaurante, 2 hombres de traje oscuro frente a él, empujándole un bonche de papeles. Ramiro no leyó, solo fue al final, firmó de un tirón y se echó el trago de un solo golpe. Firmó como si estuviera firmando autógrafos. Murmuré con el pecho apretado. «No sabe que le vendió el alma al diablo». Esteban señaló una esquina de la imagen. La hora de la cámara coincide con el momento en que se hizo el depósito a la cuenta intermedia. Lo obligaron a firmar los préstamos y luego retiraron el dinero de inmediato como honorarios y anticipos. Ramiro en realidad nunca tocó el efectivo, pero la deuda la carga él y usted. Entonces lo entendí todo. Esto no era una transacción, era una emboscada con deudas. Lo engañaron para que pidiera préstamos usando mis tierras como garantía y les entregara el dinero para invertir. Cuando el proyecto fantasma se cayera o ellos mismos lo tiraran, el banco embargaría y yo perdería mi casa. Justo en ese momento, la puerta del frente del restaurante se abrió de golpe. La voz de Ramiro sonó apurada. «Esteban, ¿está mi mamá aquí?». Le hice señas a Marisol para que escondiera la laptop debajo de la mesa. Amontoné los papeles y los metí en el cajón, dejando solo el cuaderno de gastos diarios a la vista. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Ramiro estaba ahí, sudando a chorros aunque el clima era fresco. Sus ojos recorrieron el cuarto como los de un ladrón, hasta que se detuvieron en mí. «Mamá», exhaló. «¿Has visto, algún sobre que haya llegado del correo? ¿Uno con el logo del banco?». Lo miré, con una calma en la mirada que hasta a mí me sorprendió. Estaba viendo a un desconocido, no al hijo que alguna vez tuve en brazos. «No», mentí, sin parpadear. «Solo llegó el recibo de la luz». «¿Por qué? ¿Estás esperando dinero?». «No, no es nada», tartamudeó, secándose el sudor de la frente. «Son solo unos papeles, trámites y eso».
Dicen que es una oportunidad única. Firma ya. En cuanto firmes nos hacemos ricos, te voy a construir una casa más grande. ¿Esta casa no es lo suficientemente grande?, le respondí, con un tono suave pero afilado como navaja. Ramiro se detuvo, me miró, y por un segundo vi el miedo más profundo en sus ojos. No era codicia, era miedo. Alguien lo estaba amenazando. «Tú no entiendes», dijo, casi suplicando. «Hazme el favor, ya no me pongas trabas». Y se dio la vuelta para irse, con ese andar perdido como si lo persiguiera un fantasma. Cuando el sonido del auto de Ramiro se perdió del todo, miré a Esteban y Marisol. «No tenemos mucho tiempo», dije. «Ramiro está acorralado, y cuando acorralas a una bestia, va a morder sin pensar». Saqué 3 sobres grandes de color café. Dividí los documentos y pruebas en 3 partes iguales. «Uno lo voy a guardar yo», dije, sellando el primer sobre. «Otro lo guarda Esteban en su casa. Entiérralo si quieres. Lo importante es que esté seguro. Y el último, se lo pasé a Marisol. Mándale ya un correo cifrado a la abogada Valeria. Dile que necesito verla urgente». Me levanté, cerré el cajón con llave y guardé la llave en el bolsillo del pecho. «Esteban, llama al banco. Diles que yo soy la única titular de la cuenta y que sospecho fraude. Pide que bloqueen cualquier nuevo préstamo». Salí del restaurante cuando ya caía la tarde. Marisol me entregó un celular viejito, de esos de teclas, que acababa de comprar con un chip nuevo. «Solo úselo para hablar con nosotros, señora», me advirtió. Apenas lo tomé, empezó a vibrar sin parar. Me sobresalté. Ese número era nuevo. Nadie lo tenía salvo Marisol y Esteban. Abrí el mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido me heló la sangre. «Cambiar de número no sirve de nada. Soledad, si no firmas esta semana, el banco irá a embargar tu casa el lunes por la mañana. Pregunta a tu hijo qué firmó respecto a los intereses de penalización». Alcé la vista al cielo grisáceo. Me están siguiendo, paso a paso, pero cometieron un gran error. Creyeron que el miedo me haría caer. Se les olvidó que soy madre. Y cuando una madre se da cuenta que su hijo está en peligro por su propia estupidez, no huye, se queda a pelear. Marqué de nuevo al número que me mandó el mensaje. Respondieron tras 2 timbres. Silencio. Esperaban. «Dile a tu jefe», dije al auricular, pronunciando cada palabra con claridad. «El lunes en la mañana voy a estar ahí, pero no voy a firmar la venta. Voy a recuperar lo que me pertenece». Colgué. Guardé el teléfono en la bolsa y salí directo a tomar el autobús. Siguiente parada: la oficina de la abogada Valeria. El autobús me dejó frente al edificio de ladrillos rojos y antiguos en el centro del pueblo, donde un letrero de bronce decía «Oficina de la abogada Valeria Mota». Me acomodé el portafolio pesado en el hombro, sintiendo como si llevara toda mi casa cargando. Ya no temblaba. La llamada de hace un rato había quemado el miedo, solo quedaban las cenizas de la determinación. Valeria me recibió en la puerta. Era una mujer de mediana edad, astuta, la única en el pueblo que se atrevió a demandar al ayuntamiento el año pasado. Me miró de pies a cabeza, luego vio los 2 portafolios reventando de papeles y entendió el problema sin que yo dijera una palabra. Nos sentamos en su despacho lleno de libros de derecho. Vacié todos los documentos sobre la mesa: estados de cuenta, contratos falsos y fotos tomadas a escondidas. Valeria se puso los lentes y empezó a revisar cada hoja. El silencio era total. Solo se escuchaban los papeles al pasar y el tic-tac del reloj en la pared contando atrás los segundos de mi vida. 5 minutos después, levantó la mirada, el rostro más serio que nunca. «Señora Soledad», dijo, tocando con el dedo un poder notarial viejo que alguna vez firmé a favor de Ramiro. «Este es el cuchillo que tiene en el cuello», explicó con voz fría de experta. «Ramiro tiene facultades de administración total. Con este documento, su firma tiene el mismo valor que la suya en transacciones comunes. Pero aquí», sacó el contrato de hipoteca. «Ellos metieron con maña una cláusula de consentimiento para vender el bien y pagar deudas. Si el banco activa esta cláusula, no necesitan demandarla. Solo ejecutan.
Legalmente. Sentí que la sangre se me congelaba. O sea, puedo perder la casa mañana mismo. En cuanto transfieran el dinero del crédito, respondió Valeria. Y por lo que veo aquí, están presionando para desembolsar en menos de 24 horas. Prepáreme de inmediato, ordené con voz firme. La revocación del poder, ahora mismo. Quiero quitarle todo derecho a Ramiro Navarro sobre mis bienes. Valeria asintió y sus dedos volaron sobre el teclado. La impresora empezó a sonar. Tomé la pluma. Esta vez no me temblaba la mano. Firmé mi nombre, Soledad Navarro, con trazo firme, la tinta marcada como si estuviera cortando el cordón que me unía a mi hijo torpe por segunda vez. Aún falta esto, dijo Valeria, entregándome otro papel. Es la solicitud de bloqueo urgente. Voy a mandarlo directo al director del banco. Tomó el teléfono, marcó, y la escuché hablar con el otro lado usando términos legales como cuchillos. Sí, bloqueo total. Exacto, hay indicios de fraude. Si desembolsan ese dinero, mi clienta va a demandar al banco por negligencia. Perfecto. Enviaré confirmación por fax de inmediato. Colgó y suspiró aliviada. Justo a tiempo, Soledad. El banquero me dijo que el agente de Castillo Inversiones llamó hace 10 minutos exigiendo el depósito. Los detuvimos justo antes de que abrieran la bóveda. Al salir de la oficina ya caía la tarde. El sol poniente teñía de rojo sangre las paredes blancas del pueblo. No regresé directo a casa. Fui a la iglesia vieja de San Gabriel, donde me habían humillado en la boda unos días antes. Pero esta vez no entré por la puerta principal. Fui por el costado, a buscar al padre Mateo. Él estaba barriendo hojas en el patio trasero. Al verme, detuvo la escoba. Su mirada amable alcanzó a ver todo el cansancio que cargaba encima. Pareces alguien que acaba de volver del campo de batalla, Soledad, dijo él con suavidad. Sigo en el campo de batalla, padre, respondí. Saqué de mi bolso un sobre grueso sellado con cinta adhesiva. Era el tercer expediente de respaldo, el más importante, que contenía el testamento original y el título de propiedad de la tierra. Guárdelo por mí, le dije, poniendo el sobre en su mano. Métalo en la caja fuerte de la iglesia. No se lo dé a nadie, ni siquiera a Ramiro, a menos que yo misma venga a recogerlo. El padre Mateo no preguntó nada más. Asintió con la cabeza, escondió el sobre bajo su sotana. Dios protegerá la verdad, hija, pero tú también debes protegerte. Cuando llegué al portón de la hacienda, ya había oscurecido. Un coche negro reluciente estaba estacionado justo frente a la entrada, bloqueando el portón de hierro. 2 hombres vestidos de traje, los mismos que había visto por las cámaras de seguridad, hablaban con Ramiro bajo el árbol de naranjas. Ramiro se veía hecho un desastre. Tenía los hombros caídos, la cabeza gacha y en las manos arrugaba un papel. Los otros 2, en cambio, estaban plantados con firmeza, gesticulaban con fuerza, sus voces eran altas y amenazantes. Cuando los faros del taxi donde venía iluminaron la escena, los 3 se giraron sobresaltados. Ramiro me vio y se puso pálido como papel. Rápidamente escondió el papel detrás de su espalda. Pagué el taxi, bajé del coche y caminé directo hacia el portón. No miré a los 2 hombres desconocidos. Pasé entre ellos como si fueran aire, como si fueran polvo del camino. «Mamá», llamó Ramiro detrás de mí, con voz temblorosa. Me detuve, pero no volteé. «Dile a tus invitados que salgan de mi propiedad, ahora mismo». Uno de los hombres dio un paso hacia adelante, soltando una risita burlona. «Señora Navarro, solo vinimos a hablar sobre...». Me giré de golpe, mi mirada helada lo hizo frenar en seco. «Esta tierra tiene dueña», dije, marcando cada palabra, «y la dueña nunca los invitó. Lárguense antes de que llame a la policía por allanamiento de morada». Abrí el portón, entré y lo cerré de golpe justo frente a los zapatos relucientes del tipo. El metal chocó con un clang seco que resonó en el silencio de la noche. Ya dentro de la casa, no descansé. Fui directo al antiguo despacho de mi esposo, una habitación abandonada por años y usada como trastero. Encendí la luz. La bombilla amarillenta iluminó el polvo acumulado.
Empecé a limpiar. Corrí las cajas de cartón viejas a un lado. Reacomodé el pesado escritorio de roble al centro del cuarto. Puse la pequeña caja fuerte en una esquina y la atornillé al piso. Colgué un calendario nuevo en la pared y marqué el día de hoy con un plumón rojo. Luego tomé el libro de contabilidad y me senté. Por primera vez en años, ya no sentía que estaba resguardando ese patrimonio para entregárselo a mi hijo. Miré por la ventana y vi que Ramiro seguía de pie afuera del portón, después de que el coche negro se marchara. Estaba allí, en la oscuridad, solo y desorientado. «Lo siento, hijo», susurré, alisando el título de propiedad con la mano. «Ya no guardo esto para ti. Ahora tengo que guardarlo de ti». El teléfono vibró. Era Esteban. «Señora», dijo él con urgencia, «acabo de recibir noticias de un conocido en el ayuntamiento. La familia del Castillo ha alquilado el salón grande para este fin de semana. Lo llaman ceremonia de anuncio del proyecto y firma de contrato. Están pregonando por todo el pueblo que usted ya vendió, que todo está hecho». Miré el calendario en la pared. Este fin de semana. Faltaban 2 días. «¿Quieren acorralarme frente a todo el mundo?», pregunté, con una sonrisa helada que ni yo reconocí. «Está bien», dije por teléfono. «Si quieren una ceremonia, les daré una ceremonia que no van a olvidar jamás». La frase, «les daré una ceremonia que no van a olvidar», seguía retumbando en mi cabeza cuando desperté a la mañana siguiente. Todavía estaba oscuro. Los grillos seguían cantando, pero ya me había levantado, no por insomnio, sino porque necesitaba adelantarme a ellos. No me puse el camisón ni el delantal de cocina. Me puse un pantalón negro de pierna ancha y una camisa de manta bien fajada. En la mesa, los candados nuevos que Esteban trajo anoche brillaban bajo la lámpara. Tomé un aro de acero grande, de esos para llaves de almacén, y empecé a ensartar una por una. Llave del portón principal, llave de la despensa, llave de la caja fuerte de la oficina, llave del despacho viejo de mi esposo, y la llave del portón trasero que daba al campo de maíz. El sonido metálico al chocar entre sí era frío como el amanecer. Cuando me amarré el aro a la cintura, su peso me jaló la cadera. Era el peso del poder que había descuidado por tanto tiempo. Salí al patio cuando la neblina aún era espesa. Fui a cada puerta. Quité los candados viejos y oxidados, esos que Ramiro aún tenía copia, y los cambié por los nuevos, tan firmes como una mandíbula de tiburón. Fui cerrando una a una. Cada clic era un no rotundo al abuso. Nadie entraría a mi casa sin mi permiso. Cuando el sol apenas asomaba, Esteban y Marisol ya estaban ahí. Los llevé al despacho viejo de mi esposo, ahora mi centro de mando. «Desde este momento», dije, señalando el escritorio de roble perfectamente limpio, «todo lo relacionado con documentos se trata aquí dentro. Nada en el patio, nada en la cocina, y mucho menos en restaurantes». Marisol asintió, colocando un celular seguro sobre la mesa. «Señora, ya cambié la contraseña del banco en línea. Ahora los códigos OTP solo llegan a este aparato. Aunque Ramiro tenga la tarjeta física, no podrá mover ni un centavo». Esteban sacó una libreta de personal. Ya reunía a todo el personal del restaurante y a los jardineros del patio. «La están esperando». Salí al porche de atrás. 15 personas, cocineros, ayudantes y jardineros de toda la vida, esperaban en silencio. Me miraban con preocupación por el ambiente tenso que se había respirado en la hacienda los últimos días. Me paré derecha, con la mano sobre el llavero que colgaba de mi cintura. «Escuchen bien», dije con voz firme, sin necesidad de gritar. «Desde hoy, solo yo, Soledad Navarro, tengo autoridad para autorizar gastos y asignar tareas. Si alguien, incluso mi hijo Ramiro, les pide hacer algo relacionado con dinero o bienes, mándenlo conmigo». Un silencio breve, luego un murmullo de «sí, señora». Me miraban distinto. Ya no era la madre buena que solo sabía preparar mole, sino la dueña real de esta hacienda. A las 9 en punto, Ramiro llegó. Entró con el coche levantando polvo, no saludó a nadie y fue directo a la cocina buscándome. «Mamá»,
Gritó, apurado. ¿Dónde está el sello de la empresa? Necesito sellar el informe fiscal ya. El contador está encima. Estoy sentada tomando café negro en la mesa, sin levantar la vista. ¿Qué clase de reporte fiscal necesita sello un sábado? ¿Puedes no hacer tantas preguntas, mamá?, gruñó Ramiro, mientras hurgaba en el cajón de la cocina, donde siempre guardo el sello dentro de una vieja lata de galletas. Pero la lata estaba vacía. Se dio la vuelta de golpe, la cara roja como tomate. ¿Dónde lo escondiste? Dejé la taza sobre la mesa con calma. No lo escondí, lo resguardé, porque soy la directora. Mamá, Ramiro gritó, golpeando la mesa con la mano. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Quieres que me metan a la cárcel? Están esperando el sello para validar el uso del terreno y cerrar el expediente del proyecto. Al fin dices la verdad. Lo miré directo a los ojos. No es un reporte fiscal, es una venta de tierras. Ramiro se quedó congelado. Se dio cuenta de que se le salió. Retrocedió unos pasos, sacó el celular con la mano temblorosa, salió al patio, llamó a alguien, hablaba con prisa y con miedo. La vieja ya tiene el sello. No pude agarrarlo. Necesito más tiempo. Observé la espalda flaca de mi hijo. Ya no era el niño que yo protegía. Ahora era rehén de su propia ambición. No esperé a que Ramiro regresara. Pedí un taxi y fui directo a la notaría y a la oficina de la compañía eléctrica del pueblo. En la oficina eléctrica, pedí ver al encargado. Quiero cambiar todos los contratos de luz y agua del terreno Hacienda y del restaurante a mi nombre. Puse el título de propiedad sobre el mostrador y solicito eliminar cualquier derecho de modificación del señor Ramiro Navarro. La empleada me miró con sorpresa, pero al ver el sello rojo y mi firmeza, procedió sin chistar. «Listo, señora», dijo a los 15 minutos. «Las facturas del próximo mes llegarán solo a su nombre». Hice lo mismo en el banco postal, donde Ramiro solía sacar dinero en efectivo de los subsidios agrícolas. Cerré todo. Estoy construyendo un muro de fuego alrededor de mis bienes. Si quieren robarme, tendrán que pasar sobre mi cadáver, en sentido literal y figurado. Al mediodía, apenas llegaba a la entrada de mi casa, cuando una camioneta desconocida se detuvo de golpe frente al portón. Un hombre con camisa blanca y gafete de agente inmobiliario bajó del vehículo. Llevaba un portafolio y sonreía como si fuéramos viejos amigos. «Buenas tardes, señora Navarro», dijo con familiaridad. «Soy socio del señor Ramiro. Vengo a enseñarles a unos clientes el terreno detrás del huerto de naranjos. Vienen desde la capital, clientes VIP». Me planté justo en el portón, con los brazos cruzados. Las llaves en mi cintura tintineaban. «¿Dónde está la cita por escrito?», pregunté. El tipo se frenó en seco, su sonrisa se torció. Ramiro dijo que solo hacía falta llamar y... «Ese terreno no es de Ramiro», lo interrumpí. «Y esta es una propiedad privada. Sin una cita aprobada por mí, nadie entra por este portón». «Vieja pesada», murmuró él, con el tono ya cambiado. «De todos modos lo van a vender». «¿Para qué hacer tanto show?». Saqué el celular y apunté directo a su cara y a las placas de la camioneta. «Le acabo de tomar una foto. Si lo vuelvo a ver rondando por aquí, llamo a la policía por acoso». Soltó una grosería y se subió al coche. Se fue. Esa noche, cené sola. Ramiro no volvió. Esteban me llamó por teléfono. Su voz era grave. «Señora, malas noticias. La familia del Castillo no canceló el evento de mañana, aunque falte su firma. Ya imprimieron las invitaciones, contrataron al grupo y hasta invitaron al alcalde». «¿Por qué?», pregunté, apretando con fuerza la cuchara de plata. «Van a jugar sus cartas frente a todos», dijo Esteban. «Ara, ara, 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 ara. Van a anunciar el proyecto públicamente, acorralándola. Si usted no acepta en ese momento, la harán ver como la que frena el progreso del pueblo, como la rara que va en contra del bien común. Usan la presión de la gente para quebrarla». Dejé la cuchara sobre el plato. El sonido seco del metal contra la loza rompió el silencio de la noche.
¿Quieren un espectáculo público? Hablé por teléfono, ya sin un rastro de miedo en la voz, sino con una frialdad que cortaba como el cuchillo de un carnicero. Está bien, Esteban. Mañana en la mañana, prepara el coche. Voy a estar ahí, y les voy a llevar un regalito. No llevé regalo de celebración. Llevé una sentencia. El sábado en la mañana me puse un vestido negro intenso, de tela gruesa y recatada, más parecido al de una viuda que va al cementerio que al de una invitada a una fiesta. Me peiné el cabello con cuidado, lo recogí en un moño alto y dejé al descubierto mi cara sin maquillaje pero firme. Abrí el viejo portafolio de mi esposo y acomodé con precisión cada arma. El título original de propiedad, la solicitud de revocación notariada con sello del juzgado y el paquete de estados bancarios que Marisol imprimió. Esteban, tú te quedas en casa vigilando la entrada, ordené al subir al auto. Marisol, quédate atenta frente a la compu. Si ves cualquier movimiento en las cuentas, me mandas mensaje de inmediato. Fui sola en taxi al salón comunitario del pueblo. No necesitaba escolta. Estar sola hoy era precisamente mi fuerza. El lugar estaba decorado con lujo. Una enorme manta roja colgaba en la entrada con letras doradas que decían: Inauguración del proyecto turístico Paraíso del Castillo. Sonaba música de mariachi, se oían copas chocando y un olor a vino barato mezclado con perfume empalagoso llenaba el aire. Todo el pueblo parecía estar ahí. Había curiosidad, cuchicheos, admiración por la nueva riqueza de la familia política de los Navarro. Me detuve unos minutos en la puerta, observando como un viejo halcón. Ximena caminaba del brazo de su madre, Rebeca, entre las mesas, riendo a carcajadas. En la pared principal, un enorme plano ampliado mostraba la urbanización. Toda mi hacienda, desde la casona antigua hasta los naranjales y establos, estaba marcada en rojo intenso, con la etiqueta Etapa 1, terreno liberado. El corazón me dio un vuelco de furia, pero la razón me devolvió el control. En la mesa principal, Ramiro estaba encogido junto a un tipo desconocido, el notario. Frente a él, un montón de papeles ya abiertos, con la pluma colocada a un lado. Parecía más un condenado esperando la ejecución que un empresario triunfante. Respiré hondo y empujé la puerta. Mis tacones sonaban firmes sobre los mosaicos viejos. Toc, toc, toc. Al principio nadie notó nada, pero al pasar por las primeras mesas, el silencio se fue extendiendo como una ola. Las sonrisas se apagaron. Las copas quedaron en el aire. Ximena fue la primera en verme. Su sonrisa se congeló. Rebeca frunció el ceño, a punto de soltar una de sus groserías de siempre, pero mi mirada la hizo tragarse las palabras. No las miré. Miré directo a Ramiro. Levantó la cara, pálido como el papel. La mano le tembló tanto que dejó caer la pluma. Subí directo al escenario, hasta la mesa del notario. El hombre me miró confundido. Luego miró a Ramiro. ¿Ella es? No le respondí. Puse el portafolio pesado sobre la mesa. El golpe seco retumbó por el micrófono y todo el salón se sobresaltó. Ramiro, dije, con una voz que resonó en todo el salón sin necesidad de gritar. Levántate, Moma, balbuceó él, sudando como si acabara de salir de la ducha. ¿Qué haces aquí? Nosotros estamos en medio de la ceremonia. ¿La ceremonia de venta de mi casa? Pregunté mientras abría mi portafolio y sacaba el título de propiedad original. Lo levanté bien alto para que todos lo vieran. El sello holográfico brillaba bajo las luces del techo. Señores, me dirigí al público con firmeza. ¿A nombre de quién está este documento? Soledad Navarro, no Ramiro Navarro, y definitivamente no Castillo Inversiones. Luego me giré hacia el notario y arrojé frente a él el documento de revocación de poder, cubriendo el contrato que estaba a punto de hacerle firmar a Ramiro. Lea, ordené. Este documento tiene efecto desde hace 48 horas. Cualquier firma hecha por mi hijo en representación mía desde ese momento es inválida. Si usted autentica este trámite, perderá su licencia por colaborar en un fraude. El notario tomó el papel con las manos temblorosas, ajustándose los lentes. Al ver el sello rojo del juzgado, su rostro perdió el color.
Cerró rápidamente el expediente y alejó la pluma de Ramiro como si estuviera contaminada. Lo siento, tartamudeó, guardando todo en su maletín. Los documentos no cumplen con los requisitos legales. Se cancela la firma. El ambiente estalló. Murmullos llenaron la sala como un enjambre de abejas. ¿Cómo? ¿No la había vendido? ¿Y entonces por qué dijeron que ya estaba hecho? ¿Fue todo un engaño? Rebeca del Castillo no soportó la humillación. Subió al escenario con la cara roja, señalándome con el dedo. ¿Qué clase de show es este, Soledad? ¿Quieres arruinarle el futuro a tu hijo? ¿Quieres que sea pobre toda su vida como tú? La miré, recordando la servilleta que me había lanzado a los pies en la iglesia. No estoy arruinando su futuro, Rebeca, respondí con una calma que helaba la sangre. Lo estoy salvando de ir a la cárcel. Justo en ese momento, la abogada Valeria entró por la puerta principal, seguida por 2 policías locales. Levantó otro expediente. Tenemos pruebas de falsificación de firmas y fraude crediticio, declaró con voz clara. Si alguien de la familia Castillo vuelve a intentar negociar con la propiedad de la señora Soledad, iniciaremos un proceso penal de inmediato. La frase, proceso penal, cayó como un balde de agua fría sobre los que estaban en el escenario. Los corredores de bienes raíces se escabulleron por la puerta trasera. Jimena empalideció, soltó la mano de su madre y retrocedió detrás del telón. Rebeca se quedó congelada, con la boca abierta sin poder decir una palabra. Ramiro se dejó caer en la silla, tapándose la cabeza con las manos. No se atrevía a mirarme. Recogí todos mis papeles y los guardé en el portafolio. No necesitaba quedarme a escuchar excusas ni disculpas. El silencio del público era la respuesta más clara de quién era la verdadera dueña de esas tierras. Bajé del estrado caminando entre la multitud, que se abría sola para dejarme pasar. Nadie más se atrevía a mirarme con desprecio ni con lástima. Me miraban con respeto y una pizca de temor. Salí del salón sofocante y respiré profundo el aire fresco del mediodía. El sol me daba directo en la cara, deslumbrante pero lleno de vida. Justo al bajar el último escalón de piedra, el celular viejo en mi bolsillo vibró con fuerza. Lo saqué. Un mensaje de Marisol. Señora, felicidades por haber detenido la ceremonia, pero el banco acaba de emitir una alerta roja. Alguien está intentando acceder al sistema desde la sede central. Un coche con placas de Monterrey se dirige al pueblo. El patrón de Castillo viene en persona a verla. Guardé el celular en el bolso y miré hacia la carretera lejana, donde el polvo comenzaba a levantarse. La batalla en el salón de actos había terminado, pero la verdadera guerra contra la bestia de cabeza apenas empezaba. Ajusté la correa de mi bolso y caminé rápido hacia la terminal de autobuses. Tenía que llegar a mi fortaleza antes que ellos. No regresé a casa. El instinto de una mujer que había sobrevivido a las peores sequías me decía que volver ahora era meter la cabeza en la boca del lobo. En vez de subir al autobús como planeado, hice señas a un taxi que estaba estacionado cerca. «Lléveme al banco municipal», le dije al conductor, sin quitar la vista del retrovisor, vigilando si algún coche sospechoso me seguía. El banco estaba desierto por la hora del almuerzo. El gerente, un hombre de mediana edad que me conocía desde que mi esposo vivía, me recibió con el rostro tenso. «Señora Soledad», dijo en voz baja, intentaron entrar a su cuenta 3 veces en los últimos 15 minutos. No desde un cajero automático, sino con órdenes de transferencia en línea usando la antigua contraseña de su hijo. «Pero yo ya cambié la contraseña», respondí con calma. «Sí. Por eso el sistema lo bloqueó y activó la alerta roja. Giró la pantalla para mostrármela. Mire esta dirección IP. Proviene de un despacho jurídico en el centro de Monterrey. Y esta mañana vinieron 2 hombres a preguntar por el saldo deudor de su cuenta. Dijeron que eran representantes legales del acreedor. Le pedí que imprimiera todo el registro de accesos y que sellara cada hoja con el sello rojo del banco. Si vuelven, le advertí, dígales que este expediente ya fue entregado a las autoridades. Salí del banco cuando el cielo ya tenía ese tono amarillo pálido del atardecer. Al bajar los escalones, un sedán negro brillante se detuvo de golpe frente a mí, bloqueando el paso hacia la calle. La ventanilla bajó.
Un chorro de aire frío del aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante del asfalto. Dos hombres bajaron del coche, traje caro, zapatos de piel relucientes y esa mirada afilada de quienes están acostumbrados a aplastar con dinero. «Señora Navarro», habló el más alto, con un tono educado pero amenazante. «Venimos de Castillo Inversiones. Necesitamos hablar. En privado». Se acercaron, tratando de acorralarme contra la pared del banco. No retrocedí. Los miré directo a los ojos y señalé la cafetería llena de gente al otro lado de la calle. «No hablo en privado con desconocidos», respondí en voz alta. «Si quieren hablar, será allá. Ahí hay cámaras y testigos». Se miraron entre ellos, dudaron un segundo y luego asintieron. Creían que yo era solo una vieja terca del campo, fácil de intimidar. Elegimos una mesa justo al lado del ventanal, donde cualquiera en la calle podía vernos. Pedí un vaso de agua, no para beberlo, solo para tenerlo ahí. Uno de los hombres deslizó hacia mí una carpeta delgada. «Escuche, señora Navarro», empezó, con tono prepotente. «Sabemos que su hijo firmó de recibido el anticipo. Parte de ese dinero ya fue gastado. Si usted no legaliza la venta del terreno, su hijo será acusado de fraude y apropiación indebida. Irá a la cárcel por lo menos 10 años». Se detuvo, atento a mi reacción. «Este es el acta de acuerdo», continuó él, golpeando con los dedos el fajo de papeles. «Con que firme aquí, le cancelamos la deuda. Ramiro se queda con el 10% del valor del terreno como capital para su negocio. Todo queda en paz». Miré los papeles. Eran números y cláusulas legales densas, diseñadas para atrapar a campesinos con poca educación. Tomé el vaso de agua, no bebí y lo dejé con fuerza sobre la mesa. «Están equivocados», dije, con voz helada. «Mi hijo no es ningún estafador. Fueron ustedes los que lo hicieron firmar un préstamo usurero disfrazado de inversión. Le depositaron el dinero en su cuenta y enseguida se lo retiraron como honorarios de consultoría. Ese dinero nunca estuvo en sus manos realmente». Los dos tipos se quedaron congelados. No esperaban que yo conociera tan bien su esquema de lavado de dinero. Hoy en la mañana presenté una denuncia ante la policía económica. Mentí con toda seguridad, y mi abogado tiene todos los estados de cuenta. Si vuelven a molestarme, no solo los voy a denunciar por fraude, también por extorsión. Me puse de pie y empujé el expediente al suelo. «No se aparezcan nunca más por este pueblo», dije en voz alta para que todos en la cafetería escucharan. «Empleado. Empleado. Llame a la policía. Hay 2 sujetos molestando». Los 2 hombres recogieron los papeles a toda prisa, maldiciendo entre dientes, y se fueron directo al coche antes de que la gente pudiera fijarse bien. Tomé un taxi directo a la hacienda cuando ya había oscurecido por completo. La luz amarillenta de los postes iluminaba la silueta de una persona sentada frente al portón de hierro cerrado. Era Ramiro. Aún traía puesto el traje de novio de la ceremonia de la mañana, pero ahora estaba arrugado y lleno de tierra. Tenía la corbata suelta y los ojos hinchados. Su coche de lujo ya no estaba. Tal vez se lo quitaron o no se atrevió a conducirlo de vuelta. Al verme bajar del taxi, se puso de pie, tambaleándose, y se sostuvo del portón. «Mamá», su voz era ronca. «Me echaron. Jimena dijo que soy un inútil. Sus papás quieren que les pague el contrato». Me quedé del otro lado del portón, sin apurarme a abrir. Observé a mi único hijo a través del hierro frío. «¿Qué firmaste con ellos?», pregunté. «No lo sé», sollozó. «Dijeron que solo era un trámite. Mamá, ábreme. Tengo mucha hambre. Tengo miedo». Sentí el pecho apretado, pero sabía que si me ablandaba ahora, lo arruinaría para siempre. «Párate derecho», ordené. Ramiro se sobresaltó y por reflejo intentó enderezarse. «Hoy no entras a esta casa como patrón», dije. «Si quieres entrar, será por la puerta trasera. Dormirás en el cuarto del servicio y mañana temprano te vas al campo a trabajar para pagarme la deuda». Ramiro me miró atónito. Nunca había visto a su madre ser tan dura, pero luego asintió, como quien ya lo ha perdido todo y solo le queda un último refugio.
abrí la puerta lateral y lo dejé entrar en silencio. Aquella noche, la hacienda quedó tan callada como una fortaleza después de una tormenta. Fui revisando cada cerradura, cada ventana, asegurándome de que todo estuviera en orden. Justo cuando apagué la luz de la sala para irme a dormir, Esteban tocó suavemente la puerta. Entró con una cajita de madera cubierta de polvo y telarañas. «Señora», dijo conmovido. «Cuando limpiaba el cajón secreto debajo del escritorio del difunto patrón como usted me pidió, encontré esto». Me extendió un sobre de papel manila amarillento, sin nombre de destinatario, con una frase escrita a mano en la tinta morada tan familiar de mi esposo. «Para Soledad. Si algún día vuelven los sopilotes, abre esto». Me temblaban las manos al tocar el sobre. Mi esposo había muerto hacía 5 años, pero parecía que había previsto este momento desde mucho antes. «Gracias, Esteban», dije. «Ve a descansar». Me senté a la mesa, bajo la única luz amarilla que seguía encendida. Afuera, el viento silbaba entre los árboles como si fueran los susurros de fantasmas del pasado. Rasgué el sobre. No era dinero lo que había dentro. Era un viejo expediente y una carta escrita a mano. Empecé a leer la primera línea, y las lágrimas que había contenido toda la semana finalmente cayeron. No era tristeza, era porque entendí que nunca había estado sola en esta lucha. Y en ese expediente estaba el arma final que mi esposo me dejó, algo capaz de enterrar para siempre a la familia Castillo. Bajo la luz débil de la cocina, despegué con cuidado la cinta ya quebradiza por los años del viejo sobre. Adentro, aparecieron las letras manuscritas de mi esposo, junto con copias de contratos de tierras de hace más de 10 años, donde el nombre del castillo flotaba como un fantasma en una venta fallida. Mi esposo escribió que, en ese entonces, ellos usaron artimañas sucias para obligarlo a vender barato la hacienda. Para proteger el patrimonio, él había transferido todo a mi nombre en secreto, porque creía que ante la maldad de la gente, yo sería más fuerte y lúcida que Ramiro. A la mañana siguiente, comparé los expedientes viejos con los nuevos y vi repetirse un patrón escalofriante. Pagos iniciales pequeños, promesas vacías y luego deudas bancarias para ejecutar embargos. Llevé todo con la abogada Valeria. Después de leer, ella agregó con firmeza el cargo de fraude sistemático intencional a la denuncia, abriendo paso a una investigación financiera estatal. Mientras tanto, Ramiro me llamaba sin parar, pero yo mantuve un silencio total. Por la tarde, llegó a la hacienda con un pastelito que solía gustarle de niño. Se sentó en silencio en la cocina mucho rato, hasta que por fin soltó la verdad con amargura. Jimena se había ido. Los del castillo ahora le exigían compensación por arruinar el negocio. Y recién entonces entendía que esas hojas que firmó a la ligera casi me dejaban sin hogar. No lo regañé, solo abrí el libro de propiedades y le mostré cada metro de tierra, cada cuarto de renta que logré con sudor, lágrimas y madrugadas horneando. Desde ahora, yo voy a manejar todo directamente. Solo puedes quedarte si trabajas como cualquier otro, le dije. Esa misma tarde, con la ayuda de Esteban y los inquilinos, pegamos un letrero grande en la entrada que decía que todas las transacciones quedaban suspendidas. El restaurante también volvió a abrir, y el aroma intenso de la olla grande de mole que yo misma cociné atrajo de nuevo a todos. Las risas y las charlas ahogaban la tristeza de la boda reciente. Cuando cayó la noche, enmarqué la carta de mi esposo y la colgué en la pared de mi oficina. El clic seco del candado del cofre sonó como punto final a toda debilidad. Salí al patio, vi las luces encendidas en los cuartos de renta y el portón bien cerrado, y sentí paz al saber que esta herencia seguía intacta por una noche más. Colgué el manojo de llaves en mi cuello, escuchando el tintinear del metal en medio del silencio de la noche. Por primera vez en muchos años, ya no caminaba con la cabeza agachada, caminaba erguida, con paso firme, como esa casa que había permanecido de pie durante generaciones. Basado en la historia de doña Soledad Navarro y la batalla por defender su hacienda, este es el testimonio final que resume su trayecto, de madre rechazada a mujer que tomó las riendas de su propio destino.
Palabras de Soledad. Cuando una llave no solo abre puertas, hay puñaladas que no dejan marcas en la piel, pero hacen sangrar el alma cada vez que uno las recuerda, como cuando un hijo, al que pariste con dolor, te da la espalda, como ese pañuelo de papel tirado a tus pies, como si fuera una limosna de compasión. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma dentro de la casa que construiste con tus propias manos? ¿Alguna vez te diste cuenta de que la persona por la que darías la vida estaba tasando cada metro cuadrado bajo tus pies para vendérselo a un extraño? Soledad Navarro no es una heroína de leyenda, es una mujer con olor a sol, a tierra y a harina, que alguna vez pensó que aguantarlo todo era la virtud más grande de una madre. Pero cuando la máscara brillante del amor familiar se cayó y lo único que quedó fueron tasas de interés moratorias, firmas falsas y la avaricia despiadada de los del castillo, eligió enfrentar la situación de otra manera. No eligió gritar ni rogarle a Ramiro que recapacitara. Eligió pararse derecha, tomar las llaves y hacer una auditoría de su propia vida. La venganza de Soledad no fue correr a su hijo de la casa ni mandarlo a la cárcel. Su castigo más contundente fue devolverle su lugar real, un empleado, ni más ni menos. Al quitarse la etiqueta de madre débil y anciana y convertirse en una propietaria con carácter, le dio a Ramiro la lección más amarga, que la bondad de los padres puede ser infinita, pero no es un cheque en blanco donde los hijos puedan firmar su egoísmo y ambición sin medida. Contamos esta historia no para hurgar en el dolor de la ruptura familiar, sino para recordarte algo importante. Hay perdones que no alimentan la gratitud, sino que engordan a los parásitos disfrazados de familia. Hay silencios que no son paz, sino la rendición que deja que el mal se adueñe de tu casa. Y a veces, apretar con fuerza el manojo de llaves en tu cuello no es por ambición, sino para decir, tú eres dueña de tu vida, y nadie tiene derecho a arrasar tu jardín de recuerdos solo porque piensa que ya estás vieja. Cuando la oscuridad cayó sobre la hacienda, Soledad cerró con llave el pasado frágil y encendió la luz del orgullo propio.